¿Quién de nosotros no tiene un pariente en la casa al que le gusta declamar poesía en las reuniones familiares? Y la mayoría, con cierta complacencia o mucha paciencia, toleran que el tío o el abuelito o la abuelita se pongan a decir sus versos, porque en realidad a la mayor parte de personas ni le gusta la poesía ni la comprende. Y yo aquí en este video te voy a decir por qué es importante que escribamos poesía en el siglo XXI. Quédate hasta el final del video, te va a interesar. Pero vamos a revisar aquí las ideas de otro escritor que se llama José Luis Benítez. Él nació en 1956 en Argentina. Él escribe ensayo, poesía, es narrador y crítico. Y en este artículo nos invita a entender por qué es importante escribir poesía en el siglo XXI. Él dice, por ejemplo, que la poesía es el género literario más antiguo de todos, el primero, el que dio origen a todos los demás. El registro más añejo de la escritura se conserva en el Museo Británico y es un libro de poesía, el Cantar Gilgamesh, datado para algunos en 4000 años, del tiempo en que se ponían los cimientos de las pirámides y los europeos cazaban jabalíes en lo que hoy es la Plaza de la Concordia. Este pequeño ensayo es del año 2015. Y él nos dice, por ejemplo, existe una teoría sobre el origen de la poesía y que devino de los cánticos religiosos, con lo que tendría entonces un doble origen, uno musical que arrastraría a formar palabras que acompañaran la melodía para expresar lo que sentía el que cantaba, y otro puramente verbal, el que prefieren otros, quienes identifican el punto de partida de la poesía con ese hipotético pero suponible momento en que aquello que se hizo para ser cantado comenzó a ser repetido sin acompañamiento musical alguno. La poesía servía para lo que sirven todas las fórmulas religiosas, para conjurar el miedo del hombre a cuanto le rodea. Tendría las mismas propiedades que una fórmula mágica, esto es, la de modificar la realidad para quienes creen en ella, la de modificar el estado de ánimo de quien la lee o recita. Dice también que la poesía poseía en germen todos los otros géneros literarios en su textura, y aclara, textus llamaban los romanos a los tejidos, las tramas hechas de varios hilos, y de ahí viene nuestro vocablo texto. Los hilos de la poesía contenían la narrativa, pues ella no solo servía para una función lírica, en su primera acepción algo hecho de ser cantado por el acompañamiento de un instrumento musical, sino también para referir sucesos y no exclusivamente fabulosos. Ello nos conduce a una incipiente ensayística, por ejemplo, de la Teogonía de Hesíodo, escrita 7 siglos antes de la era cristiana, un ensayo sobre el origen del mundo que se suma a 800 versos de los trabajos y los días. Por cierto, fíjense que Hesíodo es considerado uno de los primeros poetas en Occidente, despuésito de Homero, aunque Hesíodo no escribía poesía épica, no tenía esos grandes poemas, pero tenía otra línea que era como la de ser didáctico, como la de enseñar a través de la poesía. Y él ya estaba participando en concursos, que en aquellos años no eran concursos de poesía. Él escribió algo sobre la teogonía, es decir, el nacimiento, el surgimiento de los dioses para los griegos, y también otra obra que se llama Los trabajos y los días, donde narra cómo se fue construyendo el mundo. Él, como les digo, participó y ganó en un concurso de aedos, o sea, un concurso de cantantes, pero que en realidad eran poetas y que decían sus versos acompañados de una cítara o una lira. Y continuamos con José Luis Benítez. Nos dice, en Occidente y con el paso del tiempo, la poesía se despojó de la mayoría de los casos de todo residuo teológico y se afirmó como género en sí mismo, dotado de una gran independencia y poseedor de una prolongada tradición propia, como dijimos, la más antigua y la más desarrollada de todas las que conforman la literatura. Luego entonces, dice José Luis Benítez, la pregunta por el sentido de un género literario nunca proviene de quienes la cultivan, proviene de quienes observan ese género o esos géneros. Y nos pone el ejemplo de que en épocas no tan lejanas como en el siglo XVII o el XIX, por ejemplo, Shakespeare o Baudelaire, no pensaron en el sentido de escribir poesía, sino la escribieron sin más. Él hace la comparativa con la ópera y la poesía y dice que ¿acaso ahora la ópera estará envejecida y ya no será relevante en el futuro? Porque ya no es tan popular como fue en otros años, pero la poesía
ha sido mucho más plástica, se ha adaptado mucho mejor a los cambios sociales y tecnológicos. Lo posibilita que permanezca, a pesar de que algún día incluso la inteligencia artificial nos diga que ya está escribiendo poesía. Nunca podrá ser igual, porque el ser humano tiene tal complejidad en su conciencia, en su cerebro, que difícilmente las máquinas podrán alcanzarlo. Y dice Benítez, si antes un poeta no existía, en tanto no era conocido a través de las publicaciones impresas, la explosión de medios para llegar a lectores y autores por Internet ha despojado de buena parte de su poder a estas mutuales del pretendido buen gusto literario, erigido en razón primordial cuando no ha sido siempre otra cosa que un eufemismo para operar la restricción y el privilegio, no manejados por la calidad, sino por la conveniencia. Es lo que yo también pienso. Gracias a la democratización de los medios de comunicación es que ahora todos los que nos gusta la poesía la podemos encontrar en cualquier lugar, pero también la podemos publicar en cualquier lugar. Eso tiene pros y contras. El pro es la libertad de expresión, es la libertad del gozo y del ser uno mismo, aunque en ese intento de ser nosotros mismos acabamos siendo igualitos que un montón de gente. ¿Y el contra cuál es? Pues que se van rompiendo el rigor. Justamente por todos estos cambios, justamente por ello, ahora es cuando más tenemos que empujar el gusto por la poesía, leerla y apoyar a otros para que la lean y la disfruten y también la escriban. Dice Benítez, me quedo con lo que dice un fragmento de Contrabando, ese bellísimo poema de Denis Levertov. El árbol del conocimiento era también el de la razón. Por eso es que probar de él nos expulsó del paraíso. Lo que teníamos que hacer con esa fruta era secarla y molerla hasta obtener un polvo fino, para después usarlo de poco a poco, igual que un condimento. Probablemente el plan de Dios era mencionarnos más tarde ese nuevo placer. Y hasta aquí lo que dice Benítez. Ahora vamos a aterrizar un poquito más sobre este asunto de escribir poesía. Desde un ángulo menos ceremonioso, sugiere Óscar Garduño: hazte esta pregunta antes de comenzar a escribir poesía. ¿Para qué escribo poesía? Hay 1000 poetas alrededor del mundo que ya lo hicieron antes que tú, que incluso ganaron premios y, lo más importante, dinero. ¿Escuchaste bien? ¡Dinero! Ese bien monetario que al menos sirve para tener el estómago contento. Reconocimiento, que publican y venden, que les aplauden sus versos como si fueran canciones de Cuco Sánchez. Y continúa Garduño: si decides que sí, que quieres escribir poesía, entonces cómprate el libro Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. No serás mejor poeta, pero sí más tierno. Creerás en esas tonterías de sacrificio y la vocación. Y los poetas tiernos causan compasión, también algunos payasos la causan. Y siempre terminan por llevarse a las chicas más guapas de las fiestas, ávidas de que les dediques un espacio en tu primer poemario, aunque en el fondo sepas que no vas a publicar más allá de la página de tu muro de Facebook. En primer punto, no sabes lo que es poesía. Tienes una vaga idea de aquellos cursos de literatura en la secundaria o en la preparatoria, pero no has pasado de ahí. Segundo punto, a nadie le importa que lo hagas, así que no te atormentes tanto por ese dolor que te provocan esos versos tristes que no has conseguido escribir. Ah, y deja de beber. Busca un grupo de AA y preocúpate por tu futuro. La poesía pronto se va a olvidar de ti. De eso puedes estar seguro. Si decides escribir poesía, recuerda que te verán como un extraño, en el mejor de los casos, cuando no como un extraterrestre. ¿Y qué escribes? Muchos te van a hacer esta pregunta y tienes que estar preparado para contestar. Inventa fórmulas difíciles de entender. Por ejemplo, puedes decir que escribes porque tu problema ontológico va mucho más allá de tu esencia existencial. O por ejemplo, puedes decir que escribes porque confías en la libertad plena y total de la palabra escrita. También puedes decir que escribes poesía porque una noche Jesucristo se te apareció y te tocó la frente y te dijo: hijo, serás poeta. Únicamente procura tener cuidado de a quién se lo dices. Puede que vayas a parar dentro de una ambulancia y desde luego pues dirigido a un manicomio. Digo, esto último lo pongo yo. Saliéndome un poco de Garduño, la verdad es que sí, escribir poesía en un ambiente en donde la gente no lee libros, no le interesa la literatura, es un camino casi como de un calvario.
Pero sobre todo si tú lo que andas buscando es ese prestigio y dinero, no lo vas a encontrar. Y en tal caso, si llegaras a tener gloria, recuerda que la gloria es para cuando estemos muertos. En la vida nos toca trabajarle, aprender, estudiar mucho y ser muy perseverante. En el punto número 5 dice Garduño: piensa en los demás y no cometas un atentado contra ellos. ¿Qué necesidad tienen de leer lo que tú crees que es poesía? Apela a tu espíritu católico y haz un bien a tu prójimo. No es necesario que sufran tanto los mortales. Ya lo hicieron con otros libros de poesía, te lo aseguro. En el punto número 6 dice: darás con editoriales independientes empeñadas en publicar tus primeros poemas. No lo son, pero ellos suponen que así es. Te llenarán de halagos e incluso te harán la invitación para que moderes una que otra mesa acerca de la poesía mexicana del siglo XXI. A final de cuentas, una vez que te edite tu libro, en la más chafa de las ediciones, no se venderá ni un solo ejemplar y habrás desperdiciado un dinero que bien habrías podido utilizar para hacer un viaje a Cancún, ligar con unas francesas y decirles que eres el próximo Mallarmé de la poesía mexicana. Jóvenes o amigos, sobre este tema, en los inicios de este canal hice un video sobre los trucos de las editoriales. Les recomiendo que lo vean, porque de verdad, para un escritor que empieza, es bien fácil caer en trampas en donde es estafado y además le matan su ilusión de ser escritor. En el punto número 8 dice Garduño: ahora la poesía es muy sencilla y basta repetir hasta el infinito una palabra para decir que se trata de un poema posmoderno. Los poetas del siglo XXI aprenderán pronto que la poesía es el más fácil de los géneros literarios, que cualquier idiota con 2 dedos de frente y que hasta se enorgullece de publicarla en Facebook y esperar a obtener el máximo número de likes. Híjole, esa pedradota sí que dio duro. En el punto número 9 dice Garduño: los poetas se hacen daño, sufren mucho, siempre están cortándose las venas, aunque para nuestra mala suerte pocas veces lo consiguen. Beben mucho, se drogan, dicen padecer el dolor de una madre tierra que los trajo a un mundo horrible sin que ellos lo solicitaran. Son prisioneros de sus adicciones y sus ídolos son personajes que murieron en la más absoluta de las pobrezas, ebrios o drogados. Ahora bien, pregúntate, ¿qué necesidad tienes de eso tú, que llegaste para iluminar y no para oscurecer a este mundo? Tú, el mejor de la clase, el que papá y mamá esperan que sea un buen abogado, mínimo un arquitecto, alguien serio. ¿Qué necesidad tienes? Por eso, mejor no escribas poesía. Y en el punto número 10, porque nadie va a reseñar tu libro, porque son pocos los que se arriesgan a hablar de un libro de poesía. Sí, claro, está Vallejo, Neruda, Sabines, pero escúchalo bien, tú no eres Vallejo, ni Neruda, ni Sabines. Triste, pero cierto. Más cierto que triste, pero cierto. Quizá conozcas los consejos amigables para muchos jóvenes que escribió Bukowski y que dicen: ve al Tíbet, monta en camello, lee la Biblia, tiñe tus zapatos de azul, déjate la barba, da la vuelta al mundo en una canoa de papel, suscríbete al Saturday Evening Post, mastica del lado izquierdo de la boca, cásate con una mujer que tenga una sola pierna y aféitate con navaja, y graba tu nombre en el brazo de ella. Lávate los dientes con gasolina, duerme todo el día y trepa a los árboles por la noche. Sé monje y bebe perdigones y cerveza. Mantén la cabeza bajo el agua y toca el violín. Baila belly dance frente a velas rosas. Mata a tu perro. Postúlate para alcalde. Vive en un barril. Rompe tu cabeza con un hacha. Planta tulipanes bajo la lluvia. Pero no escribas poesía. Ay, ese Bukowski, tan provocador. Por algo le decían poeta maldito porque era muy borracho, vivía muy pobre y era medio fascineroso. Desde luego, bienvenida a sus obras porque es un clásico poeta estadounidense nacido en Alemania. Pues fíjense que no, aunque Bukowski nos invite a que no escribamos poesía y Garduño nos muestre las desventajas de escribir poesía, en mi caso funciona como la psicología inversa. Hay que escribir poesía, pero antes de escribirla hay que leerla. Y hay otro detalle, si tú ya fuiste llamado a escribir poesía, si ya te dieron ganas de hacerlo, hazlo, escribe, disfrútalo y te invito a que lo compartas. Y te agradezco mucho por haber llegado hasta este punto del video. Yo me he divertido mucho al hacerlo, espero que también para ti haya sido divertido. Que estés muy bien, hasta pronto.